tiempo fuimos empeorando en el desarrollo con el transcurso de los minutos, terminamos jugando mal y merecimos una desventaja que el rival no completó. El segundo tiempo jugamos mejor, deberíamos haber conseguido algún gol, manejamos la pelota, esas son las dos caras que desde mi punto de vista tuvimos. Y considerando el tipo de terreno y las dimensiones, que fueron un obstáculo para las pretensiones de los dos equipos, creo que es valioso lo que elaboró nuestro rival de hoy. Nosotros solo en el segundo tiempo pudimos hacer sucesión de pases. En el primer tiempo, a medida que transcurría el partido, a medida que se avanzaban en los 45 minutos iniciales, fuimos perdiendo confianza y terminamos salteando el medio campo y jugando solo pelotas largas, frontales, aéreas, sin un destino claro, y lo pagamos porque cuanto más insistimos en ese procedimiento, menos control teníamos del juego. En el segundo tiempo revertimos eso y mejoramos la elaboración, llegamos de menos a más, empezamos a acercarnos y a lo mejor podríamos haber, o deberíamos haber continuado.